Chicos buenos, ¿cómo están? A ver, vamos a... Estamos... A ver. Mm, sí. Ahí está mejor. Ahora sí, chicos, muy buenos días, ¿cómo están? La clase empieza a 10:05, ¿ah? Según horario. Ujú. Estamos a un minuto listos ya para empezar. A un minuto listos ya para empezar. Muy bien, ¿qué tal con todos? Ya. 10:05 en punto, comenzamos la clase. Chicos, el día de hoy vamos a hacer historia del Perú y vamos a hablar sobre todo del siglo XVIII y inicios del XIX. Vamos a llegar hasta la segunda década del XIX, hasta la independencia. Bueno, nuestra clase de hoy va desde las reformas borbónicas, que son los inicios del siglo XVIII, hasta el final del proceso de independencia, que es 1824. Hablemos pues de nuestro primer tema, que son las reformas borbónicas. Para poder entender este tema, antes que nada, qué tonto, ¿se me está escuchando bien, chicos? ¿Hay una buena recepción de audio? Pregunto yo. Verifiquen, ¿eh? Muy bien. Para poder entender este tema debemos manejar ciertos precedentes. Entre el siglo XVI y XVII, España era gobernada por una dinastía conocida como los Habsburgo, procedentes de Austria. Durante el siglo XVI, España gozó su mejor periodo, su periodo de hegemonía, su periodo de predominio. Los reyes que correspondían a este periodo de hegemonía son Carlos I y Felipe II, los llamados Austrias mayores. Sin embargo, en el siglo XVII comienza la decadencia española. La decadencia española fue motivada por tres grandes causas. Primero, la incapacidad de los últimos reyes Habsburgo, llamados los Austrias menores. Los Austrias menores son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, este último llamado el hechizado. Voy a escribir: la incapacidad de los últimos reyes Habsburgos, conocidos como los Austrias menores, es una causa para la decadencia española. La otra causa es la terrible crisis del siglo XVII, una crisis que destruyó buena parte de la economía europea. España fue muy afectada. Y la última causa para la decadencia española fueron sus derrotas militares, siendo la guerra que destruyó su hegemonía la guerra de los 30 años. Con la guerra de los 30 años acaba la hegemonía militar española y comienza pues la hegemonía militar francesa. Francia emerge como nueva potencia en el 17, España cae pues en la decadencia, en el retraso económico. A inicios del siglo XVIII comienza una guerra en España, por si fuera poco comienza una guerra, un conflicto interno y externo. Este conflicto se va a llamar Guerra de Sucesión Española. Esta terrible guerra se inició cuando muere el último Austria, el último Habsburgo, llamado Carlos II el Hechizado. Carlos II se muere sin dejar herederos, él es el último Habsburgo español, y comienza un debate entre dos de sus importantes sucesores. Estos sucesores eran pues
Estos sucesores eran pues esposos de sus sobrinas y comienzan un conflicto llamada la Guerra de Sucesión Española. En este conflicto participa un famoso candidato al trono, Felipe Anjou. Él viene de Francia. Felipe Anjou viene de Francia y pertenece pues a la dinastía Borbón. Él pertenece a la dinastía de los Borbones. El otro candidato es un austriaco. En este conflicto, Francia tenía todo para ganar y hacerse con el poder del trono español. Los Borbones franceses se apoderarían también de la corona de España y se daría una fusión entre las monarquías más poderosas. Esto no gustó a Inglaterra, pues tenía miedo de que España y Francia, integradas bajo un solo rey, Felipe Anjou, generaría una hegemonía demasiado poderosa en Europa e Inglaterra interviene para evitar esta integración. Inglaterra se mete. La guerra acaba con una especie de empate técnico, llamada la Paz de Utrecht. La Paz de Utrecht de 1713. ¿Y qué decía la Paz de Utrecht? De que los franceses ganan el derecho a colocar a su heredero, Felipe Anjou, en el trono español, quien gobernará con el nombre de Felipe V. Felipe V se convierte en el primer Borbón que gobierna España, el primer Borbón español. El heredero francés se impone. Y así los Borbones llegan a España producto de una guerra llamada la Guerra de Sucesión Española. Los ingleses van a sacar su tajada por su intervención y van a ganar dos importantes derechos comerciales que ya mencionaré en su momento, dos importantes derechos comerciales que mencionaré en su momento. Sin embargo, hijo mío, es así como los Borbones llegan a España, producto de una guerra, y reciben un país en ruina, un país atrasado y rezagado con respecto a sus rivales en Occidente. Felipe V se da cuenta que España tiene sistemas burocráticos atrasados, es un país que tiene un mal sistema administrativo y comienza un conjunto de reformas, un conjunto de medidas administrativas para modernizar el Estado español. No se puede modernizar nada si la autoridad del rey se mantiene debilitada. Él tiene que incrementar su propia autoridad, tiene que incrementar el centralismo. A través de un incremento del centralismo, busca modernizar el Estado español, dotándola de instituciones más eficientes. Y esas son las reformas borbónicas, un conjunto de medidas administrativas impulsadas por los Borbones a lo largo de todo el siglo XVIII, durante diversos reinados, para poder reorganizar el Imperio Español. El objetivo de estas reformas en España era modernizar el Estado, dotándolo de un gobierno más centralista y eficiente. Pero en América habían grandes problemas. Debido a las distancias entre la metrópoli y América, la autoridad de la metrópoli no era acatada en los territorios americanos, o mejor dicho, era acatada, pero no cumplida. Las leyes y las ordenanzas de la metrópoli no eran observadas correctamente en América. Y en América habían grandes problemas, como el contrabando, un problema enorme. Otro problema era el terrible abuso sobre la población andina, que estaba muriendo de manera acelerada. Los españoles veían cómo perdían su mano de obra por los abusos de las autoridades. El abuso sobre los indios, el contrabando, la corrupción de los funcionarios, y a esto le sumamos el ataque de las potencias extranjeras que con sus corsarios y piratas asolaban los territorios del Nuevo Mundo. América estaba fuera de control y lo que buscan los Borbones es retomar el control de las colonias a través de medidas autoritarias y centralistas. A través de medidas autoritarias y centralistas buscan recuperar el control de las colonias que están ciertamente en caos. Así que vamos a escribir eso. En América se busca recuperar el dominio sobre las colonias. En España, modernizar el Estado. Las reformas borbónicas se implantan en el siglo XVIII, buscan reorganizar el Imperio Español y son impulsadas por esta dinastía nueva que han llegado producto de una guerra, los Borbones.
Chicos, hasta ahí hemos dado la definición y el precedente para que entiendas el contexto en el que llegan los Borbones de España. ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen si se va comprendiendo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, chicos? Muy bien, Camila. Muy bien. ¿Quién más está comprendiendo? ¿O solo Camilita? Muy bien, Ángela. Ahora, el rey que inició las reformas borbónicas fue Felipe V. Él se concentró sobre todo en España. Felipe V se concentró en España, el primer Borbón. Pero el rey de las reformas más trascendentes es Carlos III. Fuertemente influenciado por la Ilustración, este rey incrementó el centralismo e impulsó reformas inspiradas en la Ilustración para modernizar su Estado. A este modelo de gobierno que buscaba conciliar absolutismo, centralismo, con Ilustración se le llama despotismo ilustrado. Y este hombre que implantó el despotismo ilustrado en España establece las reformas más trascendentes de todas, ¿eh? Él es el mayor representante del reformismo borbónico y el hombre que establece el despotismo ilustrado en esta monarquía. De inmediato se envía un visitador ante las denuncias de corrupción en México y en Perú. El visitador que llega al Perú se llama José de Areche. José de Areche llega y comienza una pesquisa colocando bajo la lupa la administración de este virrey llamado Manuel de Guirior y descubre una terrible red de corrupción en nuestro virreinato, cuyo foco era la Real Audiencia. Tú sabes que la Real Audiencia es el Tribunal Máximo de Justicia Colonial, formado por jueces llamados oidores, eran 12, pero de esos 12 jueces, 11 eran criollos. Los criollos se habían apoderado de esta institución y lo utilizaban para beneficiar sus negocios personales. A través de la Real Audiencia se aseguraron de coludir a las autoridades provinciales, corregidores y a los cabildos para poder introducir mercancía de contrabando y tener sus negocios personales que la corona española no podía, pues, supervisar. Interesados más en su desarrollo económico que en las políticas de la metrópoli, la Real Audiencia se había convertido en una institución que se oponía a cualquier tipo de reformismo. José de Areche lo tiene muy claro y dice: el virrey está coludido con los criollos corruptos a cambio de beneficios financieros y denuncia esta red de corrupción ante sus autoridades. Emite una carta a grandes ministros y promueve destituir a todos los oidores criollos, limitar el acceso criollo a los cargos públicos, me refiero a los cargos de corregidor y en los cabildos, y convertir a la Real Audiencia en un cuerpo dirigido únicamente por peninsulares, es decir, por españoles europeos. Y esta fue la primera de las grandes medidas. Limitar, reducir el acceso criollo a los cargos públicos fueron erradicados de la Real Audiencia y reemplazarlos por peninsulares. Fue la primera medida importante, desmontando esta red de corrupción. Muy bien. Después de esta medida importante, vienen las famosas reformas territoriales, que buscaban mejorar, por supuesto, la administración. El virreinato peruano era demasiado extenso e iba desde Panamá hasta Chile, una jurisdicción enorme. Un territorio tan grande no puede ser gobernado con eficiencia, así que se decide desmembrar el virreinato del Perú para crear dos nuevos virreinatos: el virreinato de Nueva Granada y el de Río de la Plata. El virreinato de Nueva Granada tiene por capital Bogotá, incluye los territorios del actual Ecuador y Colombia, y las ciudades que pasarían este virreinato serían ciudades como Guayaquil, que pasa este virreinato, y la región de Maynas pasa también temporalmente este territorio, Maynas, Guayaquil. El Perú pierde Guayaquil, un importante puerto exportador de cacao. Así que ese es un golpe para la economía de nuestro virreinato.
En el sur nace el Virreinato del Río de la Plata, que administraría los territorios de lo que actualmente es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El Virreinato del Río de la Plata tenía por capital Buenos Aires y el Perú pierde Charcas. Y en Charcas, lo que actualmente es Bolivia, teníamos nuestro más importante centro minero, que era Potosí. Potosí ya no está bajo la jurisdicción del Virreinato peruano, sino bajo la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, lo que significa que son los comerciantes de Buenos Aires los que ahora pueden introducir masivamente sus mercancías a este enorme mercado, haciendo que los comerciantes del Cusco pierdan esta importante plaza. Se rompe la ruta comercial que conectaba Cusco-Potosí y este mercado enorme, Villa Potosí, ahora pasa al control de los comerciantes bonaerenses, de los comerciantes de Buenos Aires. Otro duro golpe para nuestra economía, ya que ahí estaba el centro minero más importante. Debes saber que los territorios bajo amenaza militar o insurrecciones se van a convertir en zonas militarizadas. Las capitanías, ¿qué territorios van a ser militarizados? Venezuela y Chile. Chile por la insurrección de los araucanos, que constantemente combaten con las autoridades españolas, y Venezuela por el ataque de corsarios y piratas, los piratas del Caribe. Las intendencias son territorios con presencia de ejércitos permanentes. No son gobernados por un virrey, sino por un oficial del ejército español, un capitán general, un capitán de armas. Así que son territorios militarizados, tienen otra forma de organización. Entonces nacen las capitanías de Chile y de Venezuela. Esta es la reorganización territorial. El virreinato peruano, dividido en más de 20 provincias llamadas corregimientos, presentaba graves denuncias de corrupción, el abuso de los corregidores. Son la autoridad más odiada por la población andina y en contra de los corregidores siguieron más de 100 rebeliones, siendo la más famosa la de Túpac Amaru II, que fue de hecho una rebelión violentísima, con un nivel de barbarie y destrucción como nunca antes se había visto. Ante la revuelta de Túpac Amaru, el rey Carlos III decidió eliminar los corruptos corregimientos y establecer las nuevas intendencias, que son los gobiernos departamentales. Se van a crear 8 intendencias, como se puede ver acá. Trujillo en el norte, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa, y al final se crea la Intendencia de Puno. Toda la zona amazónica se va a convertir en una comandancia llamada la Comandancia de Maynas. Esa es la nueva división administrativa peruana. Las intendencias implementadas en el contexto de las reformas borbónicas. ¿Cuál es la misión de un intendente? Administrar justicia, la defensa del territorio y el cobro del tributo. El cobro del tributo, por si acaso, las intendencias se van a dividir en partidos y cada partido al mando de un subdelegado. Y serán los subdelegados, ya no los corregidores, los subdelegados los encargados de el cobro del tributo, de manera más mesurada, con menos abusos sobre la población andina. Esta es la nueva división administrativa implementada por el reformismo borbónico, llamadas las intendencias. ¿Se entendió? Chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Pregunto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va comprendiendo? Muy bien. Pregunto, ¿puedo subir el nivel o ahí nomás? ¿Puedo darte una idea un poquito más avanzada o ahí nomás? Tú dirás. Tú dirás. Ya. A diferencia de un corregimiento, primero las intendencias son más extensas. Los intendentes son líderes militares, ante todo son líderes militares, pero el intendente podía hacer algo que no podía hacer el corregidor, podía promover el desarrollo económico de su jurisdicción, debía promover las actividades económicas y obras públicas para mantener a la gente de su jurisdicción mucho más contenta. Así que a diferencia de un corregidor, el intendente puede promover la construcción
de obras públicas y promover el desarrollo económico. Por lo tanto, se promueve un gobierno más eficiente, como te has dado cuenta. ¿Ya? Esa es la diferencia de un intendente con un corregidor. Muy bien. Otra medida importante fue la creación de la audiencia del Cusco. El problema de las personas del Cusco es que para ir a litigar tenían que ir hasta Lima o hasta Charcas. Tras la rebelión de Túpac Amaru, en el año de 1787, se crea la Real Audiencia del Cusco con dos objetivos. Primero, honrar a la antigua capital imperial, donde había sido foco de una insurrección, y evitar perjuicios sobre la población, porque era muy problemático ir a litigar hasta Charcas o hasta Lima. Así que se creó una audiencia en el Cusco. Ya está. Pero las reformas más importantes, Dios mío, acá se me descuadró, disculpen, son las reformas económicas. La corona quiere recuperarse explotando de manera más eficiente los recursos americanos. Así que una característica de las reformas borbónicas será, sobre todo, la presión fiscal, incrementar los impuestos en América, mejorar la explotación de los recursos para impulsar el crecimiento de la metrópoli. Bueno, primero, nuevos impuestos. Se crean las aduanas internas. ¿Dónde está? Acá está, la aduana interna. Si tú querías meter tus mercancías en ciertas ciudades, debías pagar una especie de arancel. La aduana interna se establecieron en Cusco, en Arequipa, en La Paz, generando mucha molestia a los comerciantes de otras provincias. Los comerciantes del Cusco estaban furiosos porque ahora para ingresar al mercado de La Paz debían pagar un arancel. La Paz pertenece a otro estado, al Río de la Plata. Ya no pertenece al virreinato peruano, y cuando tú quieres ingresar a este mercado que pertenece a otro estado, debes pagar teóricamente un arancel. Las aduanas internas van a generar mucho malestar entre los comerciantes, pues debían pagar aranceles para ingresar a ciertas ciudades estratégicas, como por ejemplo Arequipa, como por ejemplo Cusco y sobre todo Potosí. Muy bien. La alcabala, que era el impuesto de las transacciones internas, se incrementó, se triplicó del 2 al 6%, generando mucho malestar también entre el sector comercial. Incluso la alcabala se extendió a productos que antes estaban exonerados, se extendió a la coca y al aguardiente. Antes estos productos no pagaban contribuciones, pero los Borbones extendieron el cobro de la alcabala a estos productos. Muy bien. Así que hay mayor presión fiscal. La corona legalizó el reparto de mercancías. Este reparto era una forma de enriquecimiento ilícito hecho por los corregidores. Vendían productos o mercancías españolas a la población andina, productos sobrevaluados e inútiles. Les vendían chucherías, les vendían libros, les vendían abanicos de plumas y cosas que los indios no utilizaban en su día a día. La corona se dio cuenta de que esta práctica, ciertamente ilícita, era muy eficiente para introducir mercancía española al mercado andino, así que la legalizó para poder cobrar un tributo sobre ella. Al legalizarse el reparto, el abuso sobre la población andina se incrementó exponencialmente, generando, por supuesto, gran descontento social. El tributo indígena se cobró de manera más eficiente, introduciendo en el tributo a los indios forasteros. Los indios forasteros eran un grupo que huía de sus tierras para evitar ser registrados en el censo y de esa manera evitar que paguen tributo indígena, pues se fregaron. La corona introdujo ahora dentro del tributo también a los indios forasteros. Y por último, se pretendía, porque no se logró hacer, introducir, obligar a las castas, o sea, los mestizos, a pagar tributo. Se dio la pretensión de extender el cobro del tributo a los mestizos. Así que hay una presión fiscal tremenda. Se establecen estancos. ¿Qué es un estanco? Es un monopolio estatal. O sea, el Estado se adjudica la venta exclusiva de ciertos productos. El Estado venderá sal, venderá tabaco, venderá pólvora, venderá naipes. O sea, estos productos son monopolio únicamente del Estado y se prohíbe a los comerciantes lucrar con estos
con estas mercancías que pasan al control estricto del monopolio estatal. Todas estas medidas van a generar descontentos, sobre todo en la población mercantil, y generan abusos sobre la población andina. Pero la medida más famosa fue la medida de libre comercio, sin duda alguna. Hasta ese momento, el comercio entre la metrópoli y América se desarrollaba a través de un modelo de estricto monopolio. El único puerto que podía comercializar en España era Sevilla, y en Sudamérica era el Callao, y en Centro era Veracruz, tres puertos mayores. Salían dos barcos, o mejor dicho, dos grupos de barcos una vez al año. Las flotas a México y los galeones al Perú. Muy bien. El problema era el enorme contrabando desarrollado por otros puertos como Buenos Aires, Valparaíso, Quito, quienes rechazaban el monopolio del Callao. Ellos estaban obligados a enviar su producción primero al Callao y después a la metrópoli, y esto encarecía el precio de sus mercancías, así que preferían, hijo mío, tener comercio ilícito con otros países, sobre todo Buenos Aires con los británicos o franceses. Así que el sistema monopólico creaba, sobre todo, contrabando y evasión tributaria, y era un gran problema, el gran problema. Por eso es que el rey Carlos III dio un decreto, a través de una real cédula, emitió el decreto de libre comercio. ¿Qué significaba? Que se eliminaba la Casa de Contratación de Sevilla, se elimina el monopolio del Callao y de Veracruz, y cada puerto tiene libertad para comercializar directamente entre sí o con la metrópoli. Esto no significa que van a desarrollar libre comercio con otros países. Se mantiene el comercio exclusivo entre la metrópoli y sus colonias, pero éstas pueden comercializar directamente entre sí y con la metrópoli sin necesidad de enviar sus productos primero al Callao. Quiero que se entienda eso. Se elimina el monopolio del Callao, se elimina la casa de contratación y se establece un comercio directo entre las colonias y la metrópoli. Es una especie de comercio directo manteniendo el monopolio español. Manteniendo el monopolio español. ¿Eh? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? A ver si me entendieron. Con el decreto de libre comercio, las colonias podían traficar con Francia. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué marcarías? Falso. Simplemente las colonias lo que podían hacer es comercializar directamente entre sí y directamente con España. Muy bien. Se entendió el libre comercio, ¿eh? Debes saber, hijo mío, de que la minería también tiene que ser reformada. La mina de Potosí pertenece ahora al Río de la Plata y el Perú debe buscar nuevos centros mineros. Cerro de Pasco en la Sierra Central, Hualgayoc en la Sierra Norte, y Huarochirí, Sierra de Lima. Estas minas van a producir plata, sobre todo Pasco, plata. Pero la corona ya no quiere invertir en minería, quiere confiar la explotación minera al sector privado y permite que estas minas sean administradas por los empresarios mineros agremiados en el Tribunal de Minería. El Tribunal de Minería se convierte en un gremio minero que reunía a los empresarios para administrar la explotación minera, como que la corona dice, ¿saben qué? Sector privado, ustedes encárguense de la explotación de estas minas. Lo único que van a hacer es pagarme un impuesto, y menor el que se pagaba antes. En vez de darme el 20%, el quinto real, me van a dar el 10%, el décimo real. Se estableció el décimo real. Solamente se va a pagar ahora el 10% de la producción minera. Pero hay un problema. Cerro de Pasco, Hualgayoc y Huarochirí no tenían derecho a mita. La corona no la abastecía con mano de obra indígena, así que los empresarios tenían que abastecerse de su propia mano de obra. ¿Cómo? Con un sistema llamado el enganche. Aquí surge el famoso sistema de enganche, que se va a mantener en el periodo republicano. Las haciendas peruanas del siglo XX utilizaban este modelo
creado en la época virreinal. ¿En qué consiste? En endeudar al indio. Se abren pequeñas tiendas llamadas tambos, donde se ofrece productos de pan llevar a la población andina, pero sobrevaluados. El objetivo es endeudarlos y cuando estos no puedan pagar la deuda, obligarlos a pagar sus obligaciones, convirtiéndose en mano de obra en la producción minera. El indio queda enganchado a la producción de minas para pagar sus antiguas deudas. El sistema de enganche surge. Muy bien. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Vamos, vamos. ¿Entendieron las reformas fiscales y económicas? ¿Se entendieron las reformas fiscales y económicas, chicos? Pregunto. ¿Vamos bien? Muy bien, Georgette. Ahora vienen las reformas eclesiásticas. Estas son más complejas. Y creo que algo de esto te mencioné en Historia Universal. Durante el gobierno de Carlos III, este rey se quiso nombrar cabeza del clero. A la doctrina que coloca al rey como cabeza del clero se le llama regalismo. Él implantó medidas centralistas contra la nobleza y el clero y quería nombrarse monarca regalista, cabeza de la iglesia. Una orden religiosa nacida en la Contrarreforma se opuso, los jesuitas, quienes iniciaron una insurrección contra el rey, una insurrección popular que estuvo incluso, esta insurrección impulsada por los jesuitas, puso en peligro incluso la seguridad del rey. Se llamó el motín de Esquilache. Si bien el rey salió bien librado de esta insurrección, si bien el rey Carlos III salió librado de esta insurrección, Carlos III mandó a hacer una investigación de quienes estaban detrás de esta revuelta popular contra sus políticas y descubrió que buena parte de los responsables eran jesuitas, lo que determinó su expulsión con la famosa pragmática sanción, con la famosa pragmática sanción de 1767, los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios del Imperio Español. Si te preguntan por qué los votan por ser opositores a las políticas centralistas y regalistas de Carlos III. Repito, los expulsan por combatir las políticas centralistas y regalistas de Carlos III e incluso iniciar una revuelta contra él, el motín de Esquilache en España. Y el rey los votó. Después de votarlos, en el Perú se crea una institución que administre los bienes confiscados a la Compañía de Jesús. A los jesuitas se les confiscó sus laboratorios, sus colegios mayores, sus haciendas, sus esclavos. Tenían 5.600 esclavos, sus negocios. Y todos estos bienes pasaron a una institución estatal llamada Tribunal de Temporalidades. ¿Qué hizo esta institución? Agarró los bienes jesuitas y los subastó. Inició una subasta pública, reuniendo casi 6 millones de pesos. ¡Qué bestia! Listo. El Colegio Jesuita de San Martín pasó al control de la corona y la corona unió al Colegio Jesuita de San Martín con el Colegio Eclesiástico de San Felipe y la unión de ambos colegios dio origen a un centro educativo llamado el Convictorio de San Carlos, Real Convictorio. Un centro educativo a manos de la corona, no de las órdenes religiosas, sino de la corona, y se llama San Carlos en honor a Carlos III. Y este centro educativo en manos de la corona, no de las órdenes religiosas, buscará una reforma ilustrada de la educación, una educación más utilitarista, expulsando las viejas doctrinas escolásticas y la educación teórica y especulativa de sus aulas, introduciendo la filosofía moderna, el empirismo, el racionalismo y buscando una educación más utilitaria, impulsando las artes mecánicas. Así que comienza una reforma de la educación superior desde el Colegio de San Carlos. Desde este convictorio se impulsó una educación ilustrada, más adaptada a los tiempos modernos, que busca la modernización del Estado,
impulsando las artes útiles y mecánicas, desterrando a la vieja escolástica del sistema educativo. Muy bien, esta fue la reforma educativa, la reforma ilustrada. Profesor, ¿cuáles son las consecuencias de todo este paquete de reformas? Bueno, primero se incrementa la presión fiscal, hay demasiados impuestos, demasiado abuso tributario sobre la población indígena y comercial, y comerciantes, sobre los indios y comerciantes. Y eso genera descontento. Por otro lado, el Callao tiene una dura competencia. El Callao tiene que competir con Guayaquil, con Valparaíso y sobre todo por Buenos Aires, que es su nueva rival. Los españoles prefieren Buenos Aires de cara al Atlántico para introducir sus mercancías al mercado de Potosí, que era un mercado enorme. Así que el Callao tiene una dura competencia con Buenos Aires. Y por supuesto el descontento popular genera las rebeliones antifiscales, las rebeliones andinas del siglo XVIII. Primero rebeliones andinas y luego rebeliones criollas. Y por culpa de esta política tan autoritaria surgen las primeras propuestas de independencia. Un jesuita expulsado, arequipeño él, y que terminó en Italia y luego en Inglaterra, llamado Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, mejor lo escribo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, furioso porque los Borbones no solamente lo expulsaron, sino que confiscaron los bienes de su familia, furioso, escribe el primer texto que llama la Revolución de Hispanoamérica, el primer texto que propone la independencia de las colonias españolas. Su obra se llama Carta a los Españoles Americanos, el primer texto que promueve el separatismo de las colonias con respecto a la metrópoli europea. Muy bien, entonces surgen las primeras propuestas de emancipación. Ya está. Chicos, ¿hasta ahí se entendió todo? Pregunto, ¿se ha comprendido? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se está comprendiendo? Ok, tomemos la captura Lenoir. Muy bien. ¿Quedó claro, no, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Debo repetir alguna parte? Bueno, no es que sea el principal error. Lo que pasa es que España, en realidad, va a entrar en un periodo de crisis. Y la crisis española del siglo XIX debilitó su poder y su presencia, generando movimientos separatistas en América, como que las colonias aprovechan la crisis de España para impulsar sus independencias. Pero en realidad las reformas borbónicas en general, no solamente la expulsión jesuita, las reformas borbónicas en general sí crearon un clima de descontento en las colonias americanas. Descontento que aunado a la crisis española del siglo XIX, detonó en independencia. ¿Se entendió, Germán? Muy bien. Las insurrecciones andinas del siglo XVIII son en promedio 100 rebeliones indígenas, 100 rebeliones o insurrecciones andinas en contra de los abusos fiscales implementados por los Borbones. Repito, las rebeliones indígenas del siglo XVIII son un conjunto de insurrecciones andinas, en promedio 100, en contra de los abusos implementados por los Borbones y sus terribles cargas fiscales. Estas insurrecciones, hijo mío, tienen algunas características. También son conocidas como las rebeliones antifiscales. ¿Cuáles eran las cargas tributarias más odiadas por la población andina? La mita, por supuesto, el reparto mercantil, mita reparto, y la alcabala. Esta última
era odiada por los indios dedicados al comercio, dedicados al tráfico. Así que el mita, reparto y alcabala son los impuestos más odiados por la población indígena. Estas rebeliones del siglo XVIII son rebeliones multiétnicas. ¿Qué significa rebeliones multiétnicas? Si bien la dirigencia estuvo en manos de la nobleza andina, si bien la dirigencia estuvo en manos de los curacas, los líderes indígenas, también se unen en esta revuelta, hijo mío, los mestizos y los criollos, ¿sí? Los mestizos se unen en estas insurrecciones porque no querían pagar el tributo indígena. Recuerda que la corona planeaba introducirlos y extender el tributo a las castas, y los mestizos no querían esto. Y los criollos también se unen porque, dedicados al comercio, odian las cargas fiscales implementadas por los Borbones, repudian la alcabala y las aduanas internas. Así que los criollos contra los impuestos comerciales y los mestizos se unen contra el deseo de la corona de obligarlos a pagar tributo indígena. Son rebeliones multiétnicas, ¿eh? Estas son rebeliones mesiánicas y milenaristas. Los líderes de esta insurrección se presentaron como mesías andinos, se presentaron como incarris, no sé si te acuerdas de ese término. Incarris, el mito del Inca renacido. Se presentaron como los salvadores y redentores del pueblo, y ellos anunciaron el fin del orden español y anunciaron la creación de un nuevo orden dominado por la población andina. Algunos hablaban de la restauración del Tahuantinsuyo. Y esta ideología que habla de la restauración del Tahuantinsuyo y del orden andino se le llama milenarismo. Y como se presentaban como los incarris o incas renacidos, como los mesías andinos, son rebeliones mesiánicas. O sea que son mesiánicas y milenaristas. Muy bien. Estas rebeliones fueron muy violentas y van a concentrarse en contra de los corregidores. Los corregidores eran la autoridad más odiada, y todas esas insurrecciones, que fueron como 100, buscaban matar a los corregidores, destituirlos, acabar con su vida, y fueron tremendamente violentas. Ahora empecemos con la primera de estas, que fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Esa es una rebelión impulsada por las tribus amazónicas, sobre todo los campas, también llamados Ashaninka. Los campas y Ashaninka, con apoyo de otros grupos, los piros, los amuechos, los canibos, se van a rebelar contra las autoridades españolas en la selva central. El hombre que dirigió esta insurrección se llamó Juan Santos Atahualpa, un indio que posiblemente nació en Cajamarca y que se educó en el Cusco, pero porque era un hombre instruido, educado, hablaba quechua y hablaba latín, posiblemente perteneció a la nobleza indígena. Juan Santos Atahualpa dirigió esta insurrección con apoyo de las tribus amazónicas contra las autoridades españolas ubicadas en la selva central, específicamente contra una orden religiosa responsable de la explotación en la región, los franciscanos, específicamente contra la orden franciscana. Debes saber que esta famosa insurrección se desarrolló y se extendió por toda la selva central, sobre todo por la selva de Pasco y de Junín, pero también por la selva de Ayacucho y de Cusco. A toda esta región de la selva central se le llamaba en aquella época el Gran Pajonal. El Gran Pajonal. Para poder entender esta insurrección, la de Juan Santos, debes saber de que la selva central era un territorio no colonizado por los españoles hasta el siglo XVII. Los pioneros en colonizar ese territorio son los franciscanos. Desde el convento de Ocopa, ubicado en Junín, lanzaban expediciones para evangelizar a las tribus amazónicas de la selva central, y una vez establecidos fundaban pequeños pueblos llamados misiones, fundaban sus misiones. Llegaron a fundar hasta
37 de estos pueblitos, los nativos eran convertidos y transformados en vasallos del rey. Al convertirse en vasallos, que tienen que pagar contribuciones, tributo y mito, fueron obligados a vivir en estos pueblos, perdiendo su libertad natural y sometidos a un régimen laboral estricto, trabajando en haciendas, en talleres textiles llamados obrajes, en panaderías, y siendo obligados a trabajar en la extracción de la sal, la famosa mita de la sal. Con los franciscanos llegaron también los comerciantes, quienes comenzaron a apoderarse de los recursos estratégicos de la región, sobre todo el ají y la coca y la sal. Así que la población nativa sintió que estaba siendo despojada de sus recursos por estos intrusos europeos. ¿Mm? Y por si fuera poco, la presencia española en estos grupos, que no habían desarrollado ningún tipo de resistencia a las enfermedades, derivó en grandes epidemias. Mucha población nativa amazónica murió por estas enfermedades, viruela, sarampión. Según cálculos demográficos, morían entre 1.200 y 1.500 nativos por la presencia española al año. Así que las epidemias, el despojo de sus recursos, el abuso franciscano, la obligación de trabajar extrayendo sal, generó un descontento canalizado por Juan Santos Atahualpa. De él se sabe muy poco. Se cree que nació en Cajamarca, se cree que se educó en el Cusco, posiblemente en un colegio jesuita, se cree que viajó a Europa. Todo lo que sabemos de Juan Santos lo sabemos por las fuentes, escritos y testimonios de los sacerdotes franciscanos que ciertamente lo detestaban. Así que son fuentes indirectas y bastante subjetivas, bastante transgiversadas por la visión europea. Es el problema de estudiar a Juan Santos. Muy bien. Debes saber de que él empezó su insurrección en el año de 1742, cuando tomó y asaltó un pueblo franciscano, el pueblo de Quizopango. Con la toma de Quizopango comenzó su insurrección. Tomó y destruyó más de 37 pueblos, así que fue un destructor de pueblos españoles, apoyado por los campas, piros, amuechuas. Entre los hombres que lo apoyaban destaca el líder o curaca de los campas, llamado Mateo Asia. Mateo Asia fue su mano derecha, su lugarteniente. También se habla de algunos negros esclavos que se unieron a su rebelión en su deseo de lograr su libertad. Uno de los líderes de la rebelión fue un negro esclavo llamado Antonio Gatica. Antonio Gatica. Estos son los líderes. Juan Santos, la cabeza del movimiento, posiblemente un indio noble. Mateo Asia, líder de los campas, y el negro Antonio Gatica. Muy bien. Cuenta que los franciscanos, cuando eran expulsados, porque se les dio la oportunidad de retirarse, antes de ser pasados por armas, lárguense de aquí, invasores. Un franciscano le increpó y le dijo: tú, indio hereje, vienes a destruir la obra de Dios, eres un pagano. Y Juan Santos se defendió: no soy pagano, soy cristiano, demuéstralo. Señal de la cruz, se hizo la señal de la cruz. Los 10 mandamientos, dijo los 10 mandamientos: rézate un Padre Nuestro. El tipo lo rezó en latín. Y los únicos que hablan latín, hijo mío, son los educados en colegios jesuitas. Así que aquí tenemos un indicio de que este hombre era un hombre educado, posiblemente un noble, pero sabemos poco de él. No sabemos ni su verdadero nombre. Juan Santos Atahualpa se cree que es una construcción. Juan por Juan el Bautista, Santos por el Espíritu Santo y Atahualpa por el Inca muerto en Cajamarca en 1533. Así que, cosa que él se presentaba como un descendiente de Inca, como un Incarri, como un Inca renacido. Su verdadero nombre ni lo sabemos. Los virreyes, al enterarse de esta insurrección, enviaron a dos grandes gobernadores, el de Jauja y el de Tarma, a aplastar la insurrección. Pero Juan Santos no les dio el gusto, era inubicable. Por su mejor conocimiento del territorio y utilizando la técnica de guerras de guerrillas,
basada en emboscadas y huidas, prácticamente atacaba un pueblo de la nada y se retiraba a la selva. Los españoles decidieron fundar un fuerte para poder defenderse, el fuerte Quimirí, armado con cañones y un muro de palos, una empalizada. Y Juan Santos sorprendió a todos y extraños cuando tomó el control del fuerte, asaltó el fuerte, destrozó el lugar y tomó el control incluso de la artillería. Su acción más peligrosa para los españoles fue la toma de Andamarca. Andamarca era un poblado que ya se encontraba en límite con la sierra, lo que significaba que la insurrección ya podía extenderse a la sierra. ¿Y qué dijeron las autoridades virreinales? No, no se puede vencer estos indios, porque es imposible pelear en ese terreno de porquería, monte, selva, no se puede pelear ahí, enfermedades, mosquitos, no se puede pelear ahí. ¿Y qué hicieron? Se retiraron, la selva se liberó, se convierte en zona liberada, y decidieron contener la insurrección, creando bases militares en Tarma y el Jauja. Los españoles cambian de estrategia, no reprimir la insurrección, sino contenerla, porque pelear en esa zona es un suicidio. Así que Juan Santos liberó la selva central del dominio español, zona liberada, y no sabemos cómo murió, ¿eh? Los últimos informes de Juan Santos es que se le vio en el pueblo de Metraro para nunca más volvérselo a ver, así que no sabemos la causa de su muerte. Pero la importancia de esta insurrección es que no pudo ser vencida por el poder español y terminó liberando la selva central del estado virreinal. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Por favor, verifiquen si se entendió. ¿Eh? Preguntas clásicas sobre esta insurrección. ¿Cuál fue su principal causa? El abuso franciscano, la mitad de la sal, las epidemias. ¿Cuál fue la estrategia masónica? La guerra de guerrillas, su mayor manejo del territorio. ¿Qué tribus participaron? Ah, los campas, piros, amuechuas, etc. Claro que sí. Y no pudo ser aplastada por las fuerzas virreinales. Esas son las ideas claves. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Por favor, verifiquen, verifiquen. Muy bien, muy bien, Angelita. Pero la insurrección andina más importante de todas fue la de Túpac Amaru II, que empezó en 1780. Y vaya que duró hasta el 83. Esta insurrección fue la mayor de todas las rebeliones andinas contra las autoridades españolas por su enorme extensión. Fue desde el Cusco hasta La Paz, revelando toda la sierra sur peruana y el altiplano. Se extendió por dos virreinatos, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Se prolongó por 3 años de lucha violentísima. Fue la más violenta de lejos. Los andinos, en su odio a los españoles, les cortaban la cabeza, violaban niñas, violaban cadáveres, lanzaban a bebés a las lagunas heladas. Los españoles furiosos les cortaban a los indios la nariz, las orejas, los empalaban, así que el nivel de violencia fue extremo. Muy bien. Por lo violento, por lo prolongado y lo extenso del territorio abarcado, fue la rebelión andina más importante de todas. Esta rebelión se divide en dos fases, una fase quechua y una fase aymara. La fase quechua va a ser dirigida por el curaca del Cusco, donde estás, por el curaca del Cusco, llamado José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II. Él se autoproclama inca y decía ser descendiente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Se presentó pues como incarri, como el inca renacido, que venía a restaurar el orden andino. Aquí está José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, que era cacique de 3 pueblos, cacique de Tungazuca sobre todo, y además era arriero, era un comerciante que llevaba sus productos de Cusco a Potosí. Era un arriero, pues estos comerciantes que transportan sus productos a lomo de mula, de Cusco a Potosí. Su esposa era una importante mestiza llamada Micaela Bastidas. No fue simplemente su compañera, fue su flaca, no, esta mujer era como un comandante
del ejército rebelde. Ella reclutaba hombres, pasaba el rancho, se encargaba de la distribución de víveres, famosa por crear una red de espionaje, dirigía y comandaba tropas, muchas veces cuestionaba a su marido, o sea, esta mujer no era la esposa, era una socia en la insurrección de tremendo carácter. ¿Eh? Muy bien. La segunda fase, la llamada fase Aymara, va a estar en manos de un humilde indio, un indio que no era noble. Túpac Amaru era noble, era curaca, pero la fase Aymara, en la zona del altiplano de Charcas, va a estar dirigido por un indígena que venía de los estratos sociales más humildes. Su nombre era Julián Apaza. Julián Apaza. Se hizo llamar Túpac Katari. Túpac Katari. En honor a Túpac Amaru, Túpac Katari, y en honor a los hermanos Katari, que eran unos importantes huracas que se habían rebelado antes que él y que habían sido muertos por las autoridades virreinales, en honor a los hermanos Cataris, que eran como los precursores de la rebelión aymara, se hizo llamar así, Katari, por los hermanos Katari. ¿Eh? Listo, así que Tupac Katari se rebeló en la zona aymara y sublevó a los pueblos de Charcas para tomar el control de la paz. Fue apoyado por el sobrino de Túpac Amaru, otro líder que muchos alumnos olvidan, Diego Cristóbal. Diego Cristóbal, sobrino de Túpac Amaru, rebeló toda la zona de Puno y se convirtió en el líder de la rebelión tupacamarista en la Sierra Sur. Así que tenemos a los cuatro líderes, Túpac Amaru, dos, Micaela Bastidas, en la zona cusqueña quechua, y en la zona aymara, altiplano, tenemos a Túpac Katari, apoyado por Diego Cristóbal. Esta rebelión estalló durante el gobierno del virrey Agustín de Jauregui. Durante el gobierno del virrey Agustín de Jauregui. Muy bien. ¿Cuáles son las causas para esta insurrección que fue la más funesta de todas? Bueno, la causa económica era el rechazo a las cargas fiscales, el rechazo a los tributos comerciales impulsadas por los Borbones, el rechazo a la alcabala, el rechazo a las aduanas internas. Esa es la causa económica, ¿eh? El rechazo a las cargas comerciales implementadas por los Borbones. Por eso se rebelaron muchos indígenas comerciantes, pero también muchos criollos se unieron a la revuelta. Al comienzo de esta rebelión contó con apoyo criollo. Muchos criollos financiaron en secreto esta insurrección con el afán de tumbarse las cargas fiscales, sobre todo aduanas y alcabalas. Esa es la causa económica, el rechazo a las cargas comerciales implementadas por los Borbones. Esa es la causa económica. La causa política es el abuso de los corregidores. Y los corregidores abusaban pues sobre la población andina con el tributo, con la mita y con el reparto. Así que los indios se rebelan, pues estaban cansados de tanto tributo, mita y reparto y tanto abuso de los corregidores. Esa es la causa político-social, ¿eh? Político-social. El abuso sobre la población andina que cometían los terribles corregidores con esta extensión del tributo, la mita y el reparto. Así que el odio de la población a la mita, tributo y reparto, y el odio de los comerciantes a las alcabalas y a las aduanas, serán pues las causas, ¿no? Sin embargo, hay una causa ideológica en esta insurrección, el llamado nacionalismo inca, que era fuerte en el Cusco. La obra literaria que promovió este orgullo por el pasado inca, muy fuerte entre los curacas del Cusco, fueron los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. En esta obra se idealizaba el orden incaico, se consideraba que el Tahuantinsuyo fue un estado de orden, justicia, prosperidad y riqueza, y se creó una especie de utopía andina, ¿no? El imperio inca fue lo mejor, el periodo de oro y de gloria que se tuvo en la historia de nuestro país. Y este nacionalismo inca caló muy fuerte entre los curacas, que muy orgullosos utilizaban los emblemas de sus antepasados incas. Cuando Túpac Amaru se proclama
inca, estos curacas de inmediato se ponen a su servicio en su afán de restablecer el Tahuantinsuyo. Así que el nacionalismo incaico, el orgullo por el pasado inca, fue un factor ideológico en esta insurrección. Muy bien, ya está. Pasemos al origen de la misma, hablemos de la fase cusqueña. Pero hasta ahí se entendió cuál es la causa de la revuelta, ¿no, chicos? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Por favor, verifiquen. Por favor, verifiquen si vamos bien entendiendo todas las causas. Creo que quedó claro, pues, ¿no? Mira que está. El odio al reparto, a las aduanas, a las alcabalas, a la mitad. Ahí está. Estoy dando incluso más causas. Chicos, ¿podemos seguir? ¿Todo está claro? Por favor, verifiquen. ¿Podemos seguir? Muy bien. Sigamos. En la famosa fase quechua, esta comienza con la captura y ejecución del corregidor más odiado del Cusco, llamado Antonio de Arriaga. Esto se dio en noviembre. Aprovechando el santo, el onomástico del rey Carlos III, las autoridades españolas se reúnen para hacer un banquete y brindis por un año más del rey. Y Tupac Amaru organizó este banquete en su casa en Tungazuca. Y hasta ahí fue el obispo y el corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, el más odiado y abusivo. Aprovechó esta fiesta para capturar al corregidor, el cual fue encerrado y días después anuncia su ejecución convocando a toda la población nativa de Tungazuca. Un famoso esclavo ejecutaría con la horca a este abusivo corregidor. Y Tupac Amaru anunció el fin de la mitad, del reparto, de los corregidores, el fin de las alcabalas, de las aduanas, y los indios se plegaron a su movimiento. Así que todo empezó con la captura y ejecución de Antonio de Arriaga en noviembre de 1780, recibiendo el apoyo y el respaldo mayoritario de la población andina y también mestiza. Al comienzo, como te mencioné, muchos criollos apoyaron la insurrección en secreto, la financiaban desde el Cusco, en su afán de eliminar, a través de esta protesta, las cargas comerciales como las aduanas y las alcabalas. Las autoridades realistas deciden enviar tropas al mando del general Tiburcio Landa para aplastar Tungazuca y deciden acampar una noche antes en un pueblito llamado Sangarará. Fue un error. El Inca, Tupac Amaru, no esperaría en sus cuarteles el ataque español, fue a buscarlos y llegó a Sangarará y los rodeó con más de 6.000 indios. Al verse rodeados por todas partes y al ver que todas sus tropas estaban siendo devastadas, deciden refugiarse al interior del pueblo. El general español se mete dentro de la iglesia esperando de que los indios respeten la casa de Dios. Ñanga, con la artillería, destruyen la iglesia y estos oficiales españoles mueren bajo los escombros. Y acá ocurrió un evento que puede ser considerado trágico. Los indios, que odiaban tanto a la población española, ingresaron al pueblo de Sangarará y masacraron a todos, sin diferenciar peninsular de criollos. Si era blanco, era hombre muerto. Y fue aquí donde los criollos se asustaron y decidieron cortar el apoyo económico a esta insurrección. Es aquí cuando este conflicto deja de ser una rebelión antifiscal para convertirse también en una rebelión antihispánica, en lo que llamamos guerra de razas, guerra de castas. Cuando esta rebelión se radicaliza, los criollos le quitan el apoyo a Tupac Amaru. Digamos que la dirigencia no fue capaz de contener a la masa y la masa masacró a todos. La dirigencia no pudo contener a la masa. Muy bien. Debes saber que Tupac Amaru debía tomar el Cusco, era lo que procedía. El Cusco estaba indefenso. Se tenía que tomar el Cusco antes que lleguen tropas de Lima. Y es lo que exigía Micaela Bastida: tomemos el Cusco, es el momento, pero José Gabriel tenía miedo de que su masa ingrese a la ciudad y masacre a todos, incluso a sus aliados criollos.
Así que decidió iniciar una campaña hacia el sur, hacia la Sierra Sur, hasta el altiplano. Llegó hasta el lago Titicaca. Se fue a Puno buscando apoyo de otros curacas. Quería buscar el apoyo del curaca, de los curacas como, ¿cómo se llamaba este tipo? Quería buscar el apoyo de Diego Choquehuanca, los Tito Atauchi, que eran curacas poderosos de la zona de Puno. Pero al llegar a Puno, no encontró el apoyo requerido. Estos curacas, como Choquehuanca, como Atauchi, no aceptaron a José Gabriel como a Inca, pues era un indio que tenía menor riqueza que ellos mismos. Nosotros tenemos linaje, poder, prestigio, no nos vamos a subordinar ante un advenedizo del Cusco. Este curaca es un curaca de menor rango, no nos vamos a subordinar. Y se mantuvieron fieles a los españoles. Así que José Gabriel se fue a la Sierra Sur a buscar apoyo, regresar con un ejército gigantesco y obligar al Cusco a capitular y así ingresar a la ciudad sin destruirla. Pero no le salió el plan. Al llegar a la Sierra Sur, los indios se unieron en buena parte, obtuvo comida y recursos, pero no obtuvo el apoyo de los curacas más importantes. Y este fue su gran error. Después de 3 meses en el sur, regresó al Cusco. El Cusco ya estaba defendido hasta los dientes. El curaca de Chincheros, llamado Mateo Pumacahua, había colocado sus hombres, tropas y recursos en defensa de las autoridades realistas. El obispo del Cusco, Moscoso, había organizado milicias reclutando a jovencitos estudiantes y religiosos, sí, religiosos organizados tomando las armas. Y por si fuera poco, Lima ya había enviado un batallón de mulatos, de 7.000 mulatos para la defensa de la ciudad. O sea, ese fue el error de Tupac Amaru, no tomar el Cusco tras su victoria en Sangarará. Perdió 3 meses valiosos buscando refuerzos en Puno. ¿Se entendió? Esa fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál fue el peor error militar de la insurrección de Tupac Amaru? No tomar el Cusco tras su victoria de Sangarará. Perdió 3 meses muy valiosos yendo a Puno y cuando regresó el Cusco estaba armado hasta los dientes. ¿Se entendió? Verifiquen, ¿se va comprendiendo? Muy bien. Cuando intentó tomar la ciudad ya fue en vano. Las tropas de Pumacahua eran impasables. Los mulatos de Lima defendían las calles de la ciudad y la artillería de José Gabriel incluso fue boicoteada por un artillero español que boicoteó los cañones. Un artillero español llamado Figueroa fue capturado por José Gabriel. ¿Quieres seguir vivo? Eres artillero, dirige mis cañones. Este tipo, ¿qué hizo? Boicoteó los cañones. Al final, José Gabriel tuvo que retirarse. No pudo tomar el Cusco, regresó a Tungazuca. Y hasta ahí llegó, porque una fuerza enorme de Lima se dirige. El ejército del general del Valle, el general José del Valle, envía un ejército gigantesco de 17.000 hombres y comienzan a buscar a los insurrectos, quienes huyen a las zonas más alejadas de las punas. La persecución fue difícil, duró meses, porque el territorio no tenía alimento, hacía un frío de porquería, pero finalmente se dieron batallas decisorias. ¿Con qué batalla cayó Tupac Amaru II? Fue derrotado en la batalla de Mitamita, fue vencido en la batalla de Yocyora, pero la batalla con la que cayó fue la batalla de Chicacupe. Aquí fue vencido, ahí fue aplastado. Intentó huir, incluso cruzó un río tratando de salvarse tras el desastre militar, y se refugió en un pueblito llamado Langui. Ahí quería reunirse con su esposa e hijos para escapar, pero fue traicionado, un delator dijo su ubicación, fue capturado y llevado al Cusco. En el Cusco, el juez, llamado Mata Linares, quería que éste confiese quienes habían apoyado y financiado su rebelión. Quiero el nombre de los criollos que han apoyado tu rebelión, maldito rebelde. Y Tupac Amaru no dijo ningún nombre. Dijo, acá los únicos culpables de esto somos tú
y yo. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Ambos merecemos la muerte. Finalmente la ejecución en la plaza del Cusco fue ejemplar y terrible como nunca antes se había visto. Sus hijos, sus familiares, su esposa fueron ejecutados de manera brutal. Se les cortaron las lenguas, se les cercenaron los miembros, se obligó a los niños ver cómo se ejecutaban a sus padres. A Micaela se la mató con la pena del garrote, pero como su cuello era muy delgado, se procedió a envolverle con sogas el cuello y estrangularlas a punta de presión, mientras los soldados las reventaban el estómago a patadas. A José Gabriel, a Túpac Amaru II, se le amarró las extremidades a caballos, intentando descuartizarlo, pero por la fortaleza física de este hombre no se pudo, así que se procedió a cortarle las extremidades con hachas. Su cabeza y extremidades fueron enviadas a distintas provincias rebeldes, especialmente a dos, que eran las que más apoyaron, las provincias de Canchis y de Canas. Canchis y Canas. Por si acaso, una pregunta de examen contó: ¿qué mujer cacica del pueblo de Acos apoyó fehacientemente la insurrección de Túpac Amaru, enviando hombres y recursos a Tungazuca? Una de sus más grandes aliadas se llamó Tomasa Tito Condemaita. Esta mujer era fan enamorada de Túpac Amaru y todo el día paraba en el cuartel de Tungazuca sirviendo al Inca, generando incluso recelos de Miquela Bastida, que alguna vez la votó. Señora, vaya a su casa a atender a su marido, que para atender al Inca basta conmigo. Tóxicas desde la época virreinal. Muy bien. Chicos, se va comprendiendo hasta ahí, ¿no? Se acabó la rebelión del Cusco. Ahora hablemos de la fase aymara. ¿Se ha entendido todo hasta ahí? ¿Se ha entendido todo hasta ahí, chicos? Pregunto, ¿vamos bien? Muy bien. La fase aymara va a ser dirigida por Juliana Paza Túpac Katari, quien sublevó a la población aymara para tomar el control de distintos centros, como Potosí atacó La Paz. La Paz fue sitiada dos veces. Muchos familiares de Túpac Amaru, como Diego Cristóbal y Andrés Túpac Amaru, ubicados en la Sierra Sur en Puno, intentaron aliarse a los cataristas. Se intentó una alianza tupacamarista, una alianza amaru-catarista. Se intentó una alianza entre los cusqueños y los aymaras. Repito, Diego Cristóbal y Andrés Túpac Amaru, sobrinos, intentaron unirse con los cataristas de la zona del altiplano. Se intentó una alianza amaru-catarista, pero fracasó. Primero porque los aymaras no hablan quechua. Segundo porque las dirigencias eran distintas. Los tupacamaristas estaban dirigidos por la nobleza cusqueña, pero los aymaras no eran dirigidos por la nobleza. Esta era una rebelión popular de gente pobre. Segundo, a los aymaras no les hacía gracia que la gente del Cusco venga a unirse a su rebelión, porque ellos no tenían buen recuerdo de los incas. Ahí la figura del inca como que no les interesaba, al contrario, los incas fueron los que invadieron el altiplano. Así que el recuerdo inca era recordar una invasión. Así que no querían aliarse con los cusqueños. No se dio la alianza amaru-catarista que hubiera sido importante. Bueno, debes saber que Túpac Katari sitió la ciudad de La Paz por 90 días. La gente de La Paz resistió heroicamente el asedio de la población y la muchedumbre. Sin comida tuvieron que alimentarse de perros, ratas, hubo casos de canibalismo. La gente tísica eran cadáveres andantes, 90 días sin comer, hijo mío. ¿Quién puede soportar eso? Hasta que se reorganizó un ejército que desde Buenos Aires fue enviado a romper el cerco, el ejército de José Resenguín. Lamentablemente la insurrección aymara no pudo recuperarse de este segundo ataque y finalmente se capturó a Túpac Katari,
que se le dio una muerte horrible a Tupac Katari, a este sí se lo descuartiza, con 4 caballos. A este sí se lo descuartiza, con 4 caballos. A él y a su esposa, a Bartolina Sisa, se lo descuartiza. Muertes horrorosas. Y bueno, Diego Cristóbal está rodeado por el sur y por el norte. Está solo en Puno. Así que decide negociar con los españoles. Los españoles estaban cansados, ¿eh? Ya no tenían recursos, no tenían cómo ingresar a la zona sur, ya no tenían tropas, la moral estaba caída y proponen un acuerdo de paz con Diego Cristóbal. ¿Sabes qué? Si tú te pones las armas y disuelves a tu ejército, te perdonamos la vida, amnistía, y exoneramos de tributo indígena a tus tropas por un año. Y al darse cuenta que no tenía apoyo porque estaba completamente aislado, aceptó la famosa paz de Sicuani. La paz de Sicuani. Con la paz de Sicuani, Diego Cristóbal firma una amnistía, entrega las armas, a cambio del respeto a su vida y a la de sus oficiales, y ninguna represión a sus hombres, quienes volvieron tranquilamente a sus campos y gozaron de un año de exoneración tributaria. Pero había una facción en Lima que repudiaba este tratado, la facción dirigida por el visitador José de Areche. José de Areche decía que era una vergüenza que las autoridades virreinales negocien con los rebeldes, y mientras existan Tupac Amaru en el Perú, siempre había una amenaza de insurrección. Y culparon de manera falsa a Diego Cristóbal de estar detrás de la famosa rebelión de Marcapata. La rebelión de Marcapata, una insurrección que surgió un año después de la rebelión de Tupac Amaru, estalló esta pequeña rebelión y los españoles que odiaban la paz de Sicuani culparon a Diego Cristóbal de estar organizado con los rebeldes de Marcapata y por lo tanto era un traidor que no respetaba la paz, que estaba planeando una nueva y terrible insurrección contra el rey. Así que se ordenó su captura, se le hace juicio, se lo nombra culpable y se le da una muerte horrorosa, se lo atenaza, se le arranca la piel con tenazas calientes. Así acabó el último líder de la insurrección, Diego Cristóbal. ¿Cuáles son las consecuencias de esta insurrección? Bueno, se suprimió el reparto de mercancías para que no existan más rebeliones, se establecen las intendencias, algo que ya expliqué, se crea la audiencia del Cusco, también lo expliqué, y se elimina se prohíbe la circulación de cualquier texto que hable o idealice el pasado incaico. El Consejo de Indias de España prohíbe la circulación de los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega y se prohíbe que cualquier curaca ostente símbolos o emblemas que hagan recordar al Tahuantinsuyo. Se prohíbe el uso de símbolos y emblemas referentes al Tahuantinsuyo. Ya está. Así se acabó la rebelión de Tupac Amaru. ¿Se entendió, no, chicos? ¿Se entendió, no? Ahora pasamos a la crisis del Imperio Español. Tenemos que hacer hoy. Esto es fácil. ¿Qué diablos? Y esto ya se hace rapidito. Ya. Crisis del Imperio Español. Quiero llegar a la página 10, antes de las 12. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Por favor, verifiquen. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Se está entendiendo todo? Muy bien. La crisis del Imperio Español. España entra en crisis en una fecha precisa, año de 1808, año en que se dio la invasión napoleónica a España. Como ya hemos visto en el curso de Historia Universal, Napoleón con el Decreto de Berlín bloqueó comercialmente Inglaterra y ningún país podía comercializar con Gran Bretaña bajo amenaza de invasión francesa. El país que se atrevió a no acatar esta medida fue Portugal y Napoleón procedió a querer invadir Portugal atravesando España.
Llegando a un acuerdo con el rey de España llamado Carlos IV, firman el tratado llamado Tratado de Fontainebleau. ¿En qué consiste este tratado? Consiste así se escribe. ¿En qué consiste este tratado? España permitirá al ejército francés atravesar su territorio, abriendo un paso por su país para que éste invada Portugal y a cambio recibiría territorios portugueses. Pero ya saben lo que pasó. Cuando Napoleón invadió Portugal, los portugueses trasladaron su monarquía al Brasil. El rey de Portugal se fue a Brasil, escapando, y los españoles aprovecharon que sus tropas, los franceses aprovechan que sus tropas estaban en España para tomar el control también de esta monarquía, invadiendo toda la península ibérica. En contra de Carlos IV se dio una insurrección, llamado el Motín de Aranjuez, una insurrección popular. Con esta insurrección, Carlos IV fue culpado de llevar el país a la desgracia por confiar en Napoleón y fue destituido y se designó a su hijo Fernando VII como nuevo monarca. Este hombre fue llamado el Rey Deseado. Sin embargo, Fernando VII no gobernará por mucho tiempo. Napoleón lo obliga a abdicar, o sea, a renunciar, la famosa abdicación de Bayona, y con la abdicación de Bayona se obliga a transferir el gobierno al hermano de Napoleón. ¿Cómo se llamaba el hermano de Napoleón? Se llamaba José Bonaparte, conocido por los españoles como Pepe Botellas. Para ganarse a la población española, José Bonaparte creó la Constitución de Bayona, pero los españoles no les animaba a recibir derechos y libertades de parte de un monarca usurpador, y muy por el contrario se rebelaron contra él, fundando sus juntas de gobierno. Sus juntas de gobierno. ¿Qué son juntas de gobierno? Son organismos de gobierno local que surgieron alrededor de los cabildos en las distintas localidades y ciudades españolas. ¿Quiénes las formaban? El pueblo. Exfuncionarios de la corona, sacerdotes, militares, alcaldes, regidores, formaban sus propios gobiernos en sus localidades, declarándose enemigos de José Bonaparte, declarándose opositores al dominio francés y proclamando su fidelidad al rey Fernando VII cautivo en Francia. Estas juntas de gobierno se propagaron por todo el país, a lo que se le llamó el movimiento juntista. Los españoles resistieron con una guerra de guerrillas contra la invasión francesa, comenzando así la guerra de independencia española, el movimiento juntista. Debes saber que estas juntas se dieron cuenta que separadas no podían coordinar una resistencia efectiva contra Francia, así que se integran para crear un comité central, la Junta Central de Gobierno. La Junta Central de Gobierno. Y esta Junta Central busca apoyo internacional y solicita apoyo a Inglaterra y a las colonias americanas. En las colonias americanas, los criollos estaban resentidos con España por haberlos erradicado de los cargos públicos. Lo que más quiere un criollo es ingresar a la administración y tener cargos de gobierno. Y al enterarse de lo que está pasando, deciden copiar el modelo español. Crearemos juntas americanas. Y en las juntas americanas, el pueblo criollo asume el gobierno. Juntas americanas, el pueblo criollo asume el gobierno de sus respectivas jurisdicciones. Los criollos, en su afán de gobernar sus propias localidades, forman juntas de gobierno que se proclaman fieles al rey y opositores al invasor José Bonaparte. Pero estas juntas americanas, con el tiempo, van a ir desarrollando posturas separatistas y son las que van a promover la independencia. Estas juntas americanas, con el tiempo, promueven el separatismo. ¿Dónde se creó la primera junta? En Chuquisaca y en Quito. Son las primeras juntas. ¿Adivina qué? El que hayan nacido en Chuquisaca y Quito, y no en una ciudad importante, nos da prueba de que el objetivo era asumir el gobierno de sus localidades. Los criollos de Chuquisaca
forman su junta para asumir el gobierno de su propia localidad y poder librarse de las autoridades de Buenos Aires y de Lima. O sea, aquel objetivo es el autogobierno. ¿Se entiende, no? El autogobierno. Quito hace lo mismo para que sus criollos asuman el gobierno de su localidad, librándose del gobierno de Bogotá y de Lima. ¿Se entiende, no? Aquí el deseo es el autogobierno. Se forman juntas en Buenos Aires, en Montevideo, en Valparaíso, en Caracas, en Bogotá. Sin embargo, en el virreinato del Perú había un virrey muy autoritario llamado Fernando de Abascal. Fernando de Abascal será recordado como el virrey de la contrarrevolución. Por culpa de Abascal, la independencia peruana se retrasó por lo menos en 10 años. Abascal no permitiría que ninguna de sus ciudades surja un autogobierno que no reconozca su autoridad. Juntas de gobierno en Perú, ñanga, dijo, no permitiré la aparición de ninguna junta que promueva la autonomía. Así que él con su ejército aplastó cualquier intento de formación de junta. ¿Se entendió, no, chicos? ¿Sí? Se va comprendiendo, ¿no? Se va comprendiendo, ¿no, chicos? Muy bien. A ver, por favor, se va comprendiendo, chicos, verifiquen. Verifiquen, por favor. Excelente. Así que, ¿dónde no se formó ninguna junta, chicos? En Perú. En Perú. Muy bien. ¿Y adivina qué? La Junta Central empezó a ser dominada por los liberales. Los liberales españoles decían que había llegado el momento de reformar España. España hasta ese momento era una monarquía absoluta. Ellos querían convertir España en una monarquía liberal y para eso se requiere una constitución. Así que en España se decidió crear una asamblea constituyente que llevó por nombre las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz es la primera asamblea constituyente española, cuyos diputados serían los distintos representantes de las distintas partes del reino. Para formar las Cortes de Cádiz se invitó a representantes de las distintas provincias de España y de sus colonias. Así que es un parlamento que representa a los distintos pueblos del Imperio Español, tanto en Europa como en América. Y se iniciaron las elecciones para los diputados de las Cortes de Cádiz. Es curioso, estas son las primeras elecciones del Perú. El primer proceso electoral del Perú se realizó en 1810. Pero recuerda, no se eligió presidentes, no se elegía alcaldes, se elegía, hijo mío, a los representantes o diputados peruanos en las Cortes de Cádiz. Esas son las primeras elecciones del Perú. Se elegían los representantes para las Cortes de Cádiz. Muy bien. Nuestros representantes fueron, de nuestros 5 representantes, el más famoso, bueno, ya lo borraron, se llamaba Vicente Morales Duárez. Vamos a colocarlo aquí. Vicente Morales Duárez. Y Vicente Morales Duárez era un destacado profesor del Convictorio de San Carlos, liberal, jurista. Y este tenía tanto prestigio intelectual que al momento de elegir a un presidente para la Constituyente Española, se lo eligió a él. Recuerda, la Asamblea Constituyente Española tuvo como presidente a un insigne peruano llamado Vicente Morales Duárez. Recordemos eso, ¿eh? ¿Y cuál fue el trabajo de la Constituyente Española? Crear la primera Constitución. ¿Y cómo se llamó la primera Constitución de España? Constitución de Cádiz, de 1812. Esta Constitución introducía una serie de libertades que buscaban compensar a las colonias de tantos años de abuso. Primero, se establecía que la nación no es patrimonio de ninguna dinastía, sino patrimonio de la nación. Perdón, España no es patrimonio de una monarquía o una dinastía, sino que España era patrimonio de la nación. Se propuso eso. Siguiente libertad, se establecía la libertad de imprenta, la libertad de prensa. ¿Esto qué significó? Que ahora en América aparecen textos, las primeras publicaciones
gracias a la libertad de imprenta, los primeros periódicos que van a comenzar el debate político. Fue importantísima la libertad de imprenta para la aparición de la prensa libre en el Perú. Y surgen los primeros diarios, El Peruano, El Verdadero Peruano, La Gaceta, surgen estos diarios. Debes saber que se elimina la mita, pues se considera una forma de abuso ante la población nativa, se elimina el tributo, pero la libertad más importante era la igualdad. Esto es importante, ¿eh? La igualdad entre peninsulares y criollos. Se establecía que criollos y peninsulares eran iguales ante la ley y por lo tanto el criollo tenía libre acceso a cargos públicos. Esta es la libertad que más esperaba la población criolla, ¿eh? El acceso libre a los cargos públicos. No olvidar eso, no olvidar eso. Muy bien. La Santa Inquisición fue eliminada, pues es considerada una institución oscurantista y debía ser suprimida. La Constitución de Cádiz realmente gustó a la población criolla porque les otorgaba las grandes libertades que ellos tanto reclamaban, sobre todo el acceso a los cargos públicos. Sin embargo, hijo mío, esto no tiene final feliz. Dato extra. A la Constitución de Cádiz se le conoce en España con dos sobrenombres. La Constitución Gaditiana, por haber surgido en Cádiz, y por haber sido emitida, promulgada, el día de San José, el día de San José de San Pepe, se le llamó la Pepa. Cuando tú escuches la Pepe en España, hace referencia a su primera constitución, que es la Constitución de Cádiz. ¿Se entendió? Cuando escuches la Pepa en España, no es una chanchita, es la Constitución de Cádiz. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Y con esto, la Presa San Marcos hizo una pregunta súper deco y de súper análisis. La pregunta decía, ¿cuáles son las consecuencias políticas ocurridas en España tras la invasión napoleónica? Y había una clave que decía todas las consecuencias en una sola línea. La clave era, hijo mío, el movimiento juntista, o sea, la aparición de las juntas de gobierno, 1. 2. La creación de las Cortes de Cádiz. Y 3. La Constitución del 12. Esas son las 3 consecuencias más importantes en España tras la invasión napoleónica. Repetimos, la formación de juntas de gobierno, el movimiento juntista. 2. La convocatoria a las Cortes de Cádiz y la creación de la PEPA, la Constitución de España. ¿Se entendió? Por favor, verifiquen eso, verifiquen eso. Por favor, verifiquen eso. ¿Se comprendió, chicos? Muy bien. Y vino una pregunta ciertamente asesina. Asesina. Y la pregunta que voy a mencionar, y que ciertamente fue terrible, es acerca del principio jurídico que permitía la creación de las juntas de gobierno. Los españoles decían, sus juristas, que si el rey terminaba prisionero o impedido de gobernar, la soberanía regresaba al pueblo y que el pueblo asumía en nombre del rey el derecho al gobierno. Esta famosa teoría jurídica que justificaba la creación de las juntas de gobierno se conoce como el pactismo. Fue pregunta de examen de admisión y fue de las preguntas más yucas que he visto. El pactismo es la famosa teoría de la retroversión del poder. Retroversión del poder. ¿Qué significa? Que si el rey está impedido, el derecho a gobernar regresa, recae en el pueblo, y con eso se justificó la creación de las juntas de gobierno. ¿Se entendió, chicos? A eso se le llamó el juntismo español. Esa fue una pregunta que vino hace un año y fue asesina. Casi nadie habla de eso. ¿Pero se entendió, chicos? Por favor, verifiquen. Por favor, verifiquen. Muy bien. Listo. Ahora pasemos a un tema cortito. Pasemos a los precursores de la independencia. Primero debes saber qué es un precursor. Es una persona que difunde un conjunto de ideas o doctrinas
que van a preceder un movimiento que sucederá después. Un precursor es una persona que prepara el camino para un suceso trascendente. ¿Y cómo lo prepara? A través de doctrinas, de propuestas, de idearios. Es un ideólogo. ¿Sí? La palabra precursor viene de la palabra precurso. Prepara, curso el camino. El que prepara el camino con sus ideas, con sus doctrinas, son los ideólogos de la independencia. Los precursores de la independencia son un conjunto de intelectuales, todos criollos, que aparecen a finales del siglo XVIII y surgen incluso a inicios del siglo XIX. Son importantísimos porque sus doctrinas, propuestas y manifiestos van a permitir que surja en nuestro territorio las propuestas de independencia. Van a permitir y facilitar la aparición de las propuestas de emancipación. Estos precursores, todos estaban influenciados por las ideas ilustradas liberales. Tienen una fuerte influencia de la ilustración. Y los precursores van a ser divididos en dos tipos de categorías: los reformistas y los separatistas. Los precursores reformistas son aquellos que inician la crítica al régimen virreinal y proponen reformas para corregir los defectos de la administración pública. ¿Cuáles son las reformas que proponen? Libertad de prensa, libertad de cultivos, proponen una reforma educativa, pero lo más importante, exigen el ingreso criollo a cargos públicos. La igualdad jurídica para criollos y peninsulares es su principal bandera. Pero ellos jamás llegaron a proponer la independencia. Ellos se mantuvieron fieles a la metrópoli. Así que ellos nunca van a proponer la ruptura entre España y las colonias. Por lo tanto, se les conoce como los moderados, los reformistas moderados. También se les llama los fidelistas, porque jamás propusieron la ruptura. Siempre se mantuvieron fieles a la corona española. Esos son los precursores reformistas. Los separatistas también son llamados revolucionarios, son los que proponen la ruptura de las colonias con la metrópoli a través de una guerra revolucionaria para crear estados independientes. De ahí su nombre, pues, los separatistas. ¿Quién es el primero de los reformistas? El primero de los reformistas se llama José Baquíjano y Carrillo. José Baquíjano y Carrillo es famoso, ahí está, es famosísimo por ser profesor de San Marcos, era doctor en leyes, era funcionario, él fue oidor de la Real Audiencia, un hombre de prestigio y de élite. Incluso se postuló al cargo de rector en San Marcos, aunque no ganó. Pero él fue el profesor escogido para leer el discurso de bienvenida al virrey Agustín de Jáuregui, que venía victorioso de Túpac Amaru en el Cusco. Él preparó el discurso llamado el elogio al excelentísimo virrey. El elogio a Jáuregui, así se le llama este discurso. Y en este discurso él comienza no solamente a alabar, en medio de las alabanzas comienza a deslizar la crítica a la terrible política represiva sobre la población andina, comienza a denunciar los abusos. Él dice: el indio siempre trabajando, nunca poseyendo, es racional que se subleve. Es mal negocio, decía él, reprimir con sangre a tu propio pueblo. Mal negocio es este. Y decía que el pueblo es como un resorte que si se lo presiona mucho, estalla, destruyendo la mano del tirano. Importante es el elogio, porque fue la primera crítica pública al sistema virreinal, exigiendo reformas a favor de la población indígena. Importante es José Baquíjano y Carrillo, porque fue uno de los fundadores de una famosa tertulia intelectual llamada la Sociedad de Amantes del País. Esta Sociedad de Amantes era una tertulia, sobre todo literaria, formada por distintos intelectuales, como por ejemplo Toribio Rodríguez de Mendoza, que era rector del Convictorio de San Carlos, Hipólito Unanue, el médico más ilustre de la época virreinal, entre otros intelectuales amantes de la Ilustración, quienes querían propagar sus ideales ilustrados a través de una publicación bimensual conocida como el Mercurio Peruano.
Este texto tenía un objetivo que era difundir el conocimiento sobre el Perú. Hasta ese momento ninguna publicación tenía el Perú como principal tema de reflexión. En el Mercurio peruano, en sus artículos, van a describir el territorio, sus riquezas, sus pueblos, sus costumbres, van a definir el Perú como un territorio único y excepcional, y va a ser una poderosa publicación para la formación de la identidad nacional, el Mercurio peruano. Identidad nacional. El primer diario ilustrado que circuló en nuestro país. Dentro de los precursores separatistas, tenemos al primero que se llamó Juan Pablo Vizcarrio Guzmán, y de este ya hablamos, ¿no? Ya hablamos. Juan Pablo Vizcarrio Guzmán era jesuita y desde el exilio escribe el primer texto que llama La Revolución Hispanoamericana, Carta a los Españoles Americanos. Este texto se tradujo al castellano y fue difundido por Estados Unidos y por nuestros territorios, siendo un texto sencillo de entender y que inflamó los deseos de la independencia. Debes saber que otro intelectual reformista es Toribio Rodríguez de Mendoza. Fue rector del Convictorio de San Carlos y reformó la educación impulsando ideas ilustradas. Los alumnos de Toribio de Mendoza, los alumnos de Toribio Rodríguez de Mendoza, terminaron como diputados del primer Congreso Constituyente, y sus profesores, como Morales Duárez y José Faustino Sánchez Carreón, sus profesores, terminaron, en el caso de Morales Duárez, como presidente de la Corte de Cádiz, y Sánchez Carreón terminó como ministro de guerra en la época de San Martín. Así que, hijo mío, los alumnos y profesores del Convictorio de San Carlos tuvieron destacada participación en la guerra de independencia. Por eso es que a Toribio Rodríguez se le coloca el sobrenombre de maestro de próceres y el Convictorio de San Carlos como semillero de héroes de la independencia. Ya está. Estos son los precursores, que son los ideólogos. Terminamos. Ahora, hijo mío, pasamos a las rebeliones y conspiraciones criollas. Muy bien, justo quería terminar en la 10, que viene a ser independencia, y lo voy a lograr. Rebeliones y conspiraciones criollas. Estas rebeliones criollas se van a desarrollar todas en el siglo XIX, como pueden ver. Estas rebeliones criollas van a estar dirigidas todas por funcionarios criollos. Todos esos que están acá fueron funcionarios criollos. Cela fue un ensayador de cajas reales. Crespo y Castillo fue un miembro del Cabildo, y estos fueron oficiales del ejército, los hermanos Angulo. Así que todos fueron oficiales criollos, y todas estas rebeliones son del siglo XIX. Estas famosas rebeliones criollas, todas estallaron en provincia. 2 en Tacna, una en Huánuco y una en Cusco. Todas en provincia. Y todas estas se van a rebelar contra los abusos de las autoridades peninsulares, apoyados por indios y campesinos. Los criollos son numéricamente reducidos. Ninguna rebelión popular tiene éxito si no moviliza a indios y a campesinos en su revuelta. Así que los criollos son una dirigencia, y la masa rebelde son indios y campesinos, ya que estos son la mayoría. Todas estas insurrecciones intentaron, pero no lograron buscar apoyo de las tropas argentinas. Y aquí me faltó explicar algo que es importante. La primera junta de gobierno que proclamó su independencia de España fue la de Buenos Aires. Derrotaron a su virrey y lograron su autonomía con la batalla de San Lorenzo. Después de la gran victoria de la Junta de Buenos Aires sobre las tropas realistas, o sea, las tropas españolas, van a crear un estado autónomo llamada Provincias Unidas del Río de la Plata. Recién en 1816, estas Provincias Unidas van a ser llamadas la República de la Argentina. Así que la primera junta en proclamar su independencia de España
es la Junta de Buenos Aires. Y la naciente República Argentina desea expandir la independencia del altiplano, apoyando insurrecciones criollas que han estallado en Chuquisaca. Pero no solamente la buena fe de apoyar a la gente del altiplano en su independencia, la República Argentina quiere anexar a su naciente país Potosí, una zona importante en la minería. Así que su deseo de anexar Potosí los lleva a enviar campañas al Alto Perú, al altiplano. ¿Cuántas campañas argentinas fueron enviadas al Alto Perú? Tres. ¿Eh? Hubieron 3 generales argentinos que antes de San Martín intentaron llevar la independencia al altiplano y al Perú. ¿Quiénes son esos generales que antecedieron a San Martín? Juan José Castelli, Manuel Belgrano y José Rondeu. Y los 3 van a llegar al altiplano en años distintos, ¿ah? Y los 3 desde el altiplano van a llamar a distintas ciudades del Perú a unirse a la causa de la emancipación. La primera ciudad que se une a la revuelta en el año de 1811, uniéndose a la autonomía de Buenos Aires, fue Tacna. En Tacna se dio el primer grito de independencia y el hombre que dirigió esta insurrección se llamó Francisco de Sela. Con él comienza la lucha por la emancipación peruana, con Francisco de Sela. Todo empezó en Tacna. Por eso se dice que en Tacna se dio el primer grito de independencia y por eso a Tacna se le da un sobrenombre, la ciudad heroica. Por eso, por el tema de la emancipación, no por el tema de la guerra contra Chile. La ciudad heroica es un nombre que viene desde el siglo XIX, por el tema de ser el primer foco de emancipación. ¿Se va entendiendo, chicos? Vamos, ¿se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo, chicos? Por favor, verifiquen. Muy bien. Todas estas insurrecciones intentaron coordinar con las tropas argentinas ubicadas en el Alto Perú, pero van a fracasar. La causa para el fracaso de todas estas rebeliones es que no contaban con la organización y sobre todo con el poder militar para hacer frente al virrey más autoritario del 19, que era Fernando de Abascal. Será Abascal, el virrey de la contrarrevolución, el que aplaste todos estos movimientos. Muy bien, entonces ya se entendió. Las rebeliones criollas del siglo XIX son un conjunto de insurrecciones cuya dirigencia está formado por funcionarios criollos de la corona, que con apoyo de mestizos e indígenas van a intentar sublevarse, sobre todo en provincias. En Lima no, porque en Lima está Abascal, pues. Todas estas intentaron coordinar con las tropas argentinas en el Alto Perú, pero por falta de poder militar van a ser reprimidas. Listo, chicos, esa fue la definición. ¿Se comprendió? Por favor, verifiquen. Verifiquen. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Por favor, verifiquen, ¿eh? Verifiquen si vamos comprendiendo. Chicos, ¿vamos bien? O que desean que repita algo, no sé, ustedes dirán. ¿Seguimos o repetimos esa idea? ¿Seguimos o repetimos esa idea, chicos? Por favor, verifiquen. Seguimos. Tacna se va a sublevar al mando del criollo Francisco de Sela. Sela jamás se hubiera rebelado sin el apoyo del cacique de Tacna. El cacique de Tacna movilizó a muchos pueblos de la zona para tomar el control de la ciudad y unirse al movimiento emancipador de Argentina. La rebelión estalló en 1811, cuando se atacan los cuarteles, se destituyen a las autoridades de Tacna, se las mete a la carceleta y la población comienza a emitir vivas por la liberación. Sin embargo, hijo mío, más ciudades no se unieron. Francisco de Sala pensó que a esta insurrección se le uniría por lo menos Arica, Moquegua, pero no se unieron.
Y la única oportunidad de victoria que podían tener los civiles de Tacna, porque no tenían ejército, fue una insurrección civil, era recibir el apoyo de Argentina, pero el apoyo no llegaba. Y llega una noticia desmoralizadora. Las tropas de Juan José Castelli han sido aplastadas por las fuerzas realistas o españolas en la batalla de Huaqui. Tras esta brutal noticia, la rebelión fracasa, Cel es capturado por tropas enviadas desde Arica y va a ser condenado a muerte. Sin embargo, su condena se redujo a cadena perpetua y va a terminar su vida en Panamá, en una cárcel de Panamá. Así acabó este movimiento civil, la rebelión de Tacna, que apenas duró 5 días. 5 días. Pasamos a la rebelión de Huánuco. El líder de esta rebelión será un famoso regidor del Cabildo llamado Juan José Crespo y Castillo. Él se rebeló con el apoyo de los indios de las comunidades de Huánuco. Recibió el apoyo de las comunidades de los Panataguas y Guamalís, indios y mestizos. En su insurrección, tomaron Huánuco y formaron una junta de gobierno. Crean una junta de gobierno proclamándose independientes del gobierno de Lima. Esta rebelión logró expandirse tomando el control del pueblo de Ambo, masacrando a la población peninsular. Sin embargo, el virrey Abascal preparó la represión al mando de un famoso intendente, el intendente de Tarma. ¿Cómo se llamaba ese intendente? Se me fue el nombre. Se llamaba José González Prada, sí, el abuelo del literato Manuel González Prada, era un español realista, y este se encargó de la represión de la rebelión de Huánuco. Se dio una gran batalla, la batalla de Ambo, y tras la batalla se aplastó esta insurrección. Chicos, 11:55, receso. Receso. Bueno, normal, la siguiente parte ya es independencia. Ya es la independencia. Ya chicos, es el último tema. Tenemos una hora, sobrado. Volvemos, hace un receso. Volvemos.